Hola amigos, aquí estamos como siempre en el Marco de Marcos. Con Gaby. Y hoy tenemos un rollo muy especial. Efectivamente que nos afecta a todos de una manera directa o indirectamente. El bullying o acoso. Y por eso tenemos al doctor Heriberto Ortiz, que tiene más de 40 años en su profesión y es psicólogo clínico. Muchísimas gracias, Heriberto, doctor Heriberto Ortiz, por estar con nosotros, acompañándonos en esta noche, que va a ser larga. Es un gusto estar acá contigo, Marcos y Gaby. Y me ha dicho, abuelo, que tienes conferencias en Estados Unidos, en varios países de Latinoamérica, que has impartido clases en... Impartido clases en el Florida National University. Y un Y en la Escuela de repertorio. Estudios Continuados de la Universidad de Miami. Wow, súper. Además, has viajado por toda Latinoamérica dando conferencias, He dado bastantes etcétera. conferencias en Latinoamérica. Tuve esa oportunidad mientras estuve enseñando en la Universidad de Miami. Si estuviéramos hablando de tu currículum, hablábamos de eso antes de salir al aire, estaríamos toda la noche... Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es que son muchos años acumulados, muchas millas recorridas. En este caso, el doctor tiene muchísima experiencia en este tema que estamos tratando en la noche de hoy. Doctor, estaríamos, entrando ya en el rollo. ¿Qué es y cuáles son los acosos más relevantes? Ok, realmente el acoso o el bullying, como se conoce acá en los Estados Unidos, el bullying es un fenómeno que ocurre casi siempre dentro del marco escolar, porque estamos refiriéndonos al bullying, al acoso escolar. Es una situación de violencia entre compañeros, que puede ser un estudiante que agrede a un estudiante de una manera consistente, de una manera repetida, y esa persona está casi siempre en una desventaja, no tiene los recursos suficientes para defenderse de una manera efectiva. Pero el bullying no se da solo de uno a uno, a veces es un grupo que sigue al acosador, a una persona, al abusador, y es todos contra ese muchacho. A veces es uno solo contra un grupo de muchachos, los nerds que le llaman en la escuela, el muchacho que tiene alguna situación física. Por ejemplo, yo he trabajado para el sistema escolar en programas especiales y muchas veces los muchachos que logran y los otros estudiantes identificar que están en clases especiales, pues le dicen ustedes, you're crazy, tú estás loco, y se burlan de ellos, etcétera. Los muchachos pueden llegar a ser muy crueles y los adolescentes también. Especialmente adolescentes también. Y esas categorías, digamos, de abuso llegan a la agresión, por supuesto. El abuso puede ser verbal, pero también puede llegar a ser físico. Y físico no es solo que implique puños, ¿no? O sea, a veces empujan a los muchachos, le ponen traspié, le dan cocotazos, o sea, todo ese tipo de actitud de violencia. Pero, Marcos, el acoso no está limitado solo al área de una escuela, ¿no? O sea, el acoso se puede dar también en un centro laboral. No hay solo acoso escolar, hay acoso sexual, o sea, hay muchos diferentes tipos el cibernético, que hoy día es un fenómeno nuevo, que a Dios gracias nosotros no estuvimos expuestos a ese tipo de cosas, pero un muchacho a veces puede estar expuesto a lo que sería todo el colegio, todo un barrio, donde están hablando mal de él, burlándose de él, etcétera, y eso es algo muy dramático. Muy terrible. Yo quisiera abundar en las categorías esas, por ejemplo, el acoso sexual, digo, verbal. El sexual, es punto y aparte. Eso sería otro programa. Punto y aparte, sí. Pero el acoso verbal, ¿qué implica? Tú sabes, tratando de poner
down, Escachar. hacer sentir mal a alguien diciéndole nombretes, insultos, palabras de burlarse de él. La persona que usamos espejuelos, Cuatro pues, ojos, pues le dirían ojos. cuatro ojos, ese tipo de cosas, cabezón, rompegrupo, esas cosas todo que ese se tipo, oían. pesado, Porque feo, Sí. flaca, Oye, gorda, o sea, todo Ajá. ese tipo de Hablábamos cosas. por fuera de cámara y por teléfono el otro día que el bullying Es algo muy bien. tiene muchos años Seguro, hacia por atrás. supuesto. Yo creo que desde que se nació La escuela. Es decir, la escuela. No, yo creo que desde desde antes. el comienzo del tiempo existe el bullying. Claro. Porque todo el mundo tiene una anécdota de bullying. Sea tu edad, sea la edad de mami, sea mi edad. Claro. Si pensamos de nosotros de muchachos jugando con otros compañeros del barrio, etcétera, vemos que ya existía ese tipo de bullying, ¿no? Ese tipo de acoso, de burlarse de un muchacho porque tenía un defecto, porque era menos hábil que otros en el deporte o cualquier cosa. Y esto realmente es bien, afecta de una manera muy negativa a los muchachos. Claro. Por supuesto, su autoestima. De verdad. Muchísimo. El físico, yo quiero, porque quisiera que el doctor les explicara a ustedes que no sabe, yo por ejemplo me estoy enterando de estos fenómenos ahora, pero que ustedes, los abuelos, las abuelas, las mamás, el papá, que no están familiarizados en estas cosas, sepan que al niño, aunque no lo golpeen, pueden hacerle bullying a través de lo que está diciendo el doctor. Entonces el físico puede ser individual. O sea, un tipo que le cae a otro, le da un cocotazo, lo empuja, no sé qué, pero el grupal es Bueno, terrible. esto siempre se da en un marco social, ¿no? O sea, Sí. en la escuela. Claro. Y no solo está limitado digamos, al edificio de la escuela. En el barrio. En el barrio, en el ómnibus donde los muchachos van a la escuela, Claro. en el recreo, en el patio de la escuela, en el comedor. Y ahora con los teléfonos. No, ese Peor es el todavía. cibernético. Ese es el cibernético, Sí. que a través de toda la media, ¿verdad? Que hoy es tan popular entre los muchachos, pues, y como bien tú decías, no tienes a veces que dar un golpe ni empujar a un muchacho, sino simplemente con exponerlo en los medios de comunicación, imagínate, en la media, burlándote de él. Comentarios. Al otro día se siente que todo el mundo en la escuela se está burlando de él. Claro. ¿Y cómo sería porque hay bullying directo, que es ese que estamos hablando, y el indirecto? ¿Cómo es el indirecto? Bueno, el indirecto, precisamente esto que estamos hablando de la media, el cibernético, tú a veces puede ser hasta anónimo, ¿no? O sea, eso mismo iba a decir. Ahí hasta el que no es agresivo en la escuela, quizás se da el banquete, por decirlo de alguna manera, de que no está enfrentando a la persona y puede recurrir a ese recurso. Entra en esa categoría, digamos, el dejarle una notica, llamar por teléfono, no contestarle. Muchas veces, Marco, a veces un muchacho llega a la escuela y hay algo escrito en la pizarra en grande. No me digas. Hoy día con todos estos recursos que hay del internet, poner fotos y cosas que no son reales. Wow. De eso hay muchas cosas Sí, por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, se hacen muchas cosas que no somos capaces de imaginar. Y los muchachos tienen mucha habilidad en manejar todos estos recursos, Sí. ¿no? Claro. Eso sí es verdad. Y una pregunta. No entiendo muy bien el bullying sexual. ¿Cómo sería eso? Porque eso no sería ya un acoso, Eso es precisamente, recuerda que para nosotros en inglés decimos bullying, pero si tú traduces lo que es bullying es acoso. Claro. Por eso. Entonces, el acoso sexual es cuando un hombre es lo más tradicional, pero no tiene que ser así. A veces hay hombres que son víctimas de acoso sexual de una supervisora, de una directora de departamento. He tenido la experiencia en mi consulta de ver situaciones de ese tipo.
E incluso es mucho más difícil a veces un hombre reportar que está siendo Claro. víctima de acoso que una mujer que Por supuesto. es más, se ve mucho más ridículo. El hombre se siente mucho más Sí. ridículo reportando esta situación. Pero es la persona que de una manera reiterada, perseverante, a veces se valen del poder que tienen por una posición laboral o manipular a la otra persona y la hace sentirse mal tratando de lograr tener un encuentro con esa persona. Es lo Ya. más típico y lo más clásico en ese sentido. Pero también sería como bullying, like, en el sentido de la orientación sexual, También ¿verdad? eso es muy común, el burlarse. Sobre todo yo diría que ahí son más víctimas los hombres que sean bastante afeminados, quizás muchas veces son más, aunque eso ha ido cambiando, a Dios gracias, hoy día hay mucha más aceptación, que hay una inclusión más significativamente mayor que lo que pudo haber sido antiguamente. Igual que en las escuelas, yo recuerdo en la escuela ver situaciones muy difíciles. Recuerdo un middle school en particular que tiraban a un muchacho afuera de los lockers, donde ellos se cambiaban de Sí, ropa locker para ir room. decían, hay una niña colada aquí, y vaya, una Oh, my cosa God. horrible, horrible, horrible. Sí, he visto cosas fuertes en ese sentido. Para que ustedes tengan una idea, en una estadística que reporta Backton Love Less, ellos están diciendo que más de 160,000 muchachos diariamente en los Estados Unidos no quieren ir a clase para no enfrentar el abuso. Ya. O sea, Una Sí, cifra es una una considerable. cifra considerable. Otra cifra que a mí me impactó muchísimo es que se considera que el 75% de los casos de shooting en las escuelas, de tiroteos escolares, tienen una base en la historia de abuso o acoso sexual, acoso escolar. Claro. Escolar. Oye, yo me pregunto, ya yo pasé la etapa de papá, yo soy abuelo, bisabuelo, y ya una parte. El nieto menor es Gabriela. O sea, que ella es una muchacha, ya es una mujer Ya. hecha y derecha. Nieta. Nieta, una nieta. Pero qué lindo, ¿no? Esa oportunidad Sí, no, así es muy, generacional. por eso estamos en el marco de en el Marcos. marco de Marcos. Oye, ¿cómo se le puede hablar a un niño, por ejemplo, que entra en la escuela, en el colegio, por primera vez, 5 añitos de acoso, para prevenirlo? ¿Qué se le puede decir? Mientras mayor comunicación tengamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros familiares en general, todas estas cosas son mucho más fáciles de prevenir. Y si lamentablemente llega a darse la situación, es mucho más fácil intervenir. Yo creo que un muchacho que se sienta en confianza de hablar con los padres, de que haya una buena comunicación familiar, pues va a prevenir y a facilitar en caso tal de que se diera la situación. El problema es que Claro. muchas veces un papá muy autoritario, un papá muy rígido, un papá muy crítico, si el hijo piensa que si le digo que me están abusando y usted no es lo suficientemente macho, lo que tiene es que romperle la cara, Ya. en vez de ir a la escuela, hablar interpretar Intervenir, ya. intervenir qué es lo que está ocurriendo, que es la conducta correcta. Claro. No es decirle al muchacho, coge un palo y dale por la cabeza al otro. Claro. Pero ese tipo de ambiente no da. Y precisamente muchas veces cuando vemos estos fenómenos de bullying, tanto víctimas como los perpetrators, los abusadores, pues muchas veces provienen a veces de hogares un tanto disfuncional, incluso a veces con historia de violencia, alcoholismo, cosas así, ¿no? Donde los muchachos no han aprendido una manera de comunicarse apropiadamente. Tiene sentido. Qué interesante. Ya. Los padres y las madres, ¿qué papel juegan en este fenómeno? Yo creo que tenemos siempre en general que estar muy alerta a nuestros hijos. O sea, nosotros debemos, cuando hay un cambio significativo, un muchacho que tuvo mucha motivación por ir a practicar un deporte, a recibir unas clases de arte de algún tipo, y de repente ya no quiere ir más,
¿qué puede estar ocurriendo ahí? Porque Claro. de Sí. repente, no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser Claro, víctima, claro. pero una de las consecuencias de este tipo de fenómenos es que los muchachos a veces Se huyen, inhiben. inhiben algo por lo que tenían interés, prefieren no ir por no exponerse a este tipo de situaciones. Entonces tenemos que estar alerta a cualquier cambio. Si el muchacho de repente los grados académicos pueden empezar a decaer, de repente siempre está buscando una excusa para no ir al colegio, me duele la cabeza, me siento mal, hay Sí. que averiguar qué pasa. Hay que enfrentar inmediatamente, las autoridades escolares se supone que tengan protocolos a seguir para hacer una intervención. Eso es una de las cosas más importantes. Tanto, no solo el profesor, todo el staff de la escuela debe estar alerta a este fenómeno. Hay a veces una tendencia un poco como a decir, bueno, eso no tiene importancia, es cosa de muchachos. Eso es un grave error de minimizar o de normalizar en cierta manera este tipo de conducta. Creo que ese tipo de conducta enseguida hay que intervenir en ella y creo que los muchachos tienen que tener consecuencias cuando están en ese tipo de comportamiento. Y de hecho mi experiencia escolar es que siempre ocurre así, de esa manera. Ya. Si los padres van y hablan, porque a veces los muchachos manipulan de una manera tal que el profesor quizás no está alerta de lo que Sí, está ocurriendo. claro. Eso es verdad. Aprovechan la oportunidad en el pasillo, en el comedor, en el patio, durante el recreo, etcétera. Pero por eso es importante mantener esa comunicación con el maestro, con la autoridad de la escuela. Por eso yo insisto tanto en los padres, la madre, el padre, porque no podemos dejar toda esa responsabilidad en el maestro, porque el maestro tiene un aula de 30, 40, 30 y a veces hasta cuidado, 40 alumnos. Marcos, Entonces claro. no es posible, de verdad. Mira, yo voy a decir una anécdota mía, personal, una anécdota que me sucedió. Ahí está. Esto lo saco a colación porque, y no he hablado mucho de eso, porque a mí me afectó. Y fíjate a dónde voy, que quiero, aprovecho la oportunidad porque hay un especialista, una persona que tiene la experiencia que yo no tuve y que no tuvo mi familia. Claro. Yo sufrí bullying de mi propia familia. Puede ocurrir. Eso pasa. Puede ocurrir entre los hermanos. Que no, fíjate qué cosa tan simpática. Trágica para mí en aquel momento. Yo era muy flaco, yo era muy delgado, flaco. Con esta estatura pesaba 130 libras, era transparente. Entonces, en el colegio, todo el mundo me decía flaco, pero yo eso no lo asumía como, porque era cariño. Ofensivo. Oye, flaco, ven acá, Sí, tú sabes. claro. Como en Cuba, también en Cuba se usaba, oye, negro, mi negro, ven acá. Y eso Claro. no era malo. Entonces, yo estaba tan flaquito, que, bueno, dormía en una cama y mi hermanito Carlos en la otra, que era 5 años más joven que yo. Y yo me acostaba a dormir y mi abuela iba a mi casa a hablar con mamá, los niños, no sé qué, no sé cuánto. Pero los niños, que todo el mundo dice, no, el niño está durmiendo. Yo me hacía el dormido. Pero tú estabas escuchando. Y estaba oyendo. Y mi abuela, la pobrecita abuela Carlota, que Dios la tenga en la gloria, abuela le decía a mamá, este niño tienes que darle reconstituyente, tiene que engordarlo, mírale las piernas, parecen patas de caballo. Mira. Oh my God. Y yo oí aquello. Al otro día fui al baño, en cuerito en pelota me vi. A ver cómo A eran ver las cómo- patas de Y caballo. ya yo me veía el caballo con las patas y rebuznando. Fue tal el trauma, no sé, por supuesto. Nunca hablaste de eso. Abuela, te estás enterando ahora. Mamá, te están enterando ahora. Allá donde estén en el paraíso. Mi amigo, eso fue terrible para mí. Claro, claro. Yo estuve meses sin salir. Iba al colegio y viraba. No salía a la calle. No iba a Y no te ponías una bermuda por nada de este Y no me mundo. ponía, pero ahora voy a lo grave. Ahora voy a lo grave. Mi padrino era médico y dentista. Y mamá me llevaba frecuentemente Esporádicamente a casa de padrino porque me gustaba. Había mucho ambiente allí. Y
En el colegio, fíjate, oí hablar de que la insulina engordaba. Y yo dije, ¿insulina qué? No le pregunté, mi papá era doctor en farmacia, yo no, la cosa de muchacho. Fui a casa, un día que fui a la casa de padrino, yo dije, voy a buscar insulina, porque me dejaba en un niño, tenía 13 años por ahí. Encontré un estuche así de ámpulas de insulina. Qué peligro. Como mi papá era casi médico también, práctico en farmacia, papá inyectaba y yo veía cómo papá inyectaba. Yo me empecé a poner una insulina diaria, ¡chin!, aquí en la pierna, ¡chin!, Qué peligro, para engordar. Qué peligro, Marcos. En el colegio Te me desmayaste. dieron, tú estabas allí, ¿no? Claro. Un bajón de azúcar. Claro. Un jugo de naranja. de naranja, no, de tamarindo, De tamarindo. peor yo creo. No, el de naranja supuestamente, pero bueno. Me caí redondo. La historia fue que, bueno, mi padrino, como buen médico que era, me dijo, Marquito, dime qué pasa. ¿Por qué tú te desmayas? Tú no tienes nada. Porque no, padrino, yo no sé. Marquito, dime la verdad. Yo no se lo voy a decir ni a tu mamá ni a tu papá. Dime, ¿qué pasó? Y le hice la historia. Me dijo, tú sabes que te podías haber muerto. Claro. Tú estás vivo de milagro. Tú naciste otra vez. Tú lo que tienes que hacer es ejercicio. Él me puso un plan. Y entonces empecé a hacer pesas, a hacer ejercicio. Y mejoraste Y un me poco. puse bueno. Ya entonces yo estaba en la playa, ya, tú sabes. Ya. Pero esto lo toco aquí para que ustedes lo tengan muy presente. Los niños no ustedes se creen que están dormidos y que están en la bobería, pero los niños están oyendo. Sí, claro. Hay conversaciones que no es para que los muchachos las escuchen. En Cuba se abusó de la insulina porque al inyectarse la insulina bajaba el nivel de azúcar en la persona y le entraba un hambre desesperada y la persona Comía más. Se comía un refrigerador, por decirlo de alguna manera. Pero en ese caso quizás tú no... Claro, fue ahí Muy peligroso. peligrosísimo. No, y es que el autoestima, especialmente como niños, es tan frágil y hay que tener cuidado con eso, porque un comentario que uno dice, como yo entiendo eso, abuelo, porque siempre yo he sido flaca. Claro. Y también siempre te dicen, tú has perdido peso. Y eso para mí es... Niña, come. Niña, Sí. pero tú no comes, tú no estás comiendo, tú no te estás alimentando. Sí. Y eso... Yo te entiendo porque es así. Tú sabes, es lo mismo para los gordos que para los flacos. Y eso nos afecta. Sí, Claro. Hoy día el énfasis en el aspecto físico es tremendo, ¿no? Yo Ya. veo los adolescentes hoy día, los pobres, están expuestos a... Hay que tener una físico musculatura. espectacular. Sí, si eres ¿no? macho, Claro. tienes que tener Escultura unos sí, músculos corporal así. y Pero las eso es muy viejo. Eso Sí, viene de sí. mi época. Claro. Ahora- pero hoy día, vaya, la Los competencia medios, en ese claro. sentido Sí. es tremenda y Claro. a veces surrealista, honestamente. porque Sí, Sí. porque todo en nadie los puede estar como televisores... un modelo que No. tiene enfocada toda su vida, Sí. todo Ya. orientado a mantener ese físico que uno no lo puede O la realmente realizar. exageración, que entonces tú ves mujeres y todo que son... Cuando mis hijas eran pequeñas y habían comerciales de champú y yo les decía, mija, no hay champú en este mundo que dé esa caballera. Si la biología no se la dio, Claro. la genética no se la brindó, créeme Claro. que no va a haber Sí. ningún champú que produzca De verdad. esa No, y hoy cabellera. en día también ponen filtro, editan todas las fotos. Sí, claro, Entonces tú te estás comparando con una versión de una persona que ni esa persona Es se ve así. así. Claro. Claro. Entonces, Los retoques. Los retoques Sí. son tremendos. hasta videos lo puedes retocar Sí, ahora. sí, claro. Increíble. Oye, ¿qué síntomas puede manifestar un niño o qué repercusión psicológica? ¿Qué consecuencias? ¿Qué consecuencias? Un muchacho que está siendo sometido a abuso es una persona que hay grandes probabilidades que sufra de depresión. Ahorita Gaby mencionaba la baja estima, que Ya. eso muchas veces puede llevar a la depresión, ansiedad, angustia, porque eso llega un momento que produce miedo, vaya, Y no ¿qué quieres me va a pasar? ser- ¿Qué va a ocurrir? Claro.
Y la cosa más dramática, que aunque no lo creamos, a veces eso puede llevar a un muchacho al suicidio. Qué horror. Puede llegar a ser tan dramático que lleve al muchacho a suicidarse. Y como hablamos ahorita, el 75% de los tiroteos escolares, pues bueno, a veces un muchacho ya se siente tan acosado, tan que dice, bueno, ahora ustedes van a ver, ahora me toca a mí mi revancha, ¿no? Claro, eso son cosas, los extremos, los aspectos más dramáticos, pero por eso es tan importante la intervención, el buscar ayuda profesional. Claro. Lamentablemente todavía queda un poco eso de que el psicólogo es para los locos y ese tipo de cosas, y uno debe estar abierto a buscar ayuda profesional. Ahorita tú mencionabas lo de un padrino dentista, ¿no? Si yo tengo un problema de me duele una muela, voy a ver al dentista. Pues si yo estoy viendo algo que no está funcionando bien, debo buscar la ayuda profesional apropiada. Yo como psicólogo clínico siempre he dicho que la persona cuando está realmente psicótica no está en condiciones para poder intervenir en un proceso psicoterapéutico, de hablar con esa persona, pues la persona no está razonando apropiadamente. Incluso muchas veces tiene que intervenir un psiquiatra, medicamentar a esa persona para poder ir a un proceso psicoterapéutico. Claro. La psicoterapia realmente es un proceso donde tenemos la increíble oportunidad de crecer y de mejorar y superar muchas situaciones. Claro. Y obviamente existe el bullying entre adultos. Sí. ¿Tú crees que es más hacia las mujeres o hacia los hombres o igual? Realmente no tengo estadísticas para decirte, pero yo creo que los hombres pueden llegar a ser más víctimas de abuso en ese sentido, de burla, etcétera, que las mujeres. Aunque las mujeres a veces entre ellas pueden ser un poquito crueles. A eso iba también, porque somos tremendas. Sí. He visto ese tipo de cosas en mi experiencia laboral, en hospitales, en situaciones. Sí, en el trabajo. De que a veces sí, como dicen, estirar los pellejos, ¿no? Sí. Sí, puede ocurrir, pero realmente sí, entre adultos puede ocurrir también el bullying, la burla, el acoso, ese tipo de cosas se da también entre adultos. Sí, lo que uno no aprende de niño persigue al adulto. Sí. Y claro, siempre la característica más típica de la víctima de bullying es una persona que no tiene una buena autoestima, no tiene la habilidad de confrontar, enfrentar al otro. Correcto. Y entonces muchas veces para evitar confrontación, pues se están burlando de él y él también se ríe. Y eso los abusivos son muy especialistas en detectar quién es la persona más débil, con quién puedo meterme y con quién no, y ellos saben con quién no. Claro. Es verdad. Porque ahí pueden perder todo el poder, que es lo que está detrás de todo este fenómeno, una situación de poder y control. Claro. Sí. De someter al otro, de yo soy el bravo aquí de la película, ese tipo de situaciones. Es verdad. En el plano laboral, ¿se da el acoso o tiene otra connotación legal? Bueno, el acoso en términos laborales, claro, depende del tipo de empresa, pero las empresas tienen protocolos de todas estas cosas y procedimientos de cómo intervenir. Y un acoso en un centro laboral puede costarle el Muy trabajo caro. a una persona. Efectivamente, le puede costar el trabajo al empleado, al obrero, al que sea. Pero también a la compañía le puede costar muy caro. Porque Porque puede ser demandada. ¿Qué ha pasado? Nosotros sabemos eso. Muy bien. Si la persona reporta en personnel, Ajá. que está siendo víctima y lo puede probar y lo prueba. Y no hay, imagínate, hoy día el celular es la cosa más fácil de grabar, de filmar situaciones, así que no es muy complicado de mostrar o comprobar. Claro. Y la persona lo ha reportado y no ha habido una consecuencia, y a veces, lamentablemente, la gerencia también es parte de la propia situación, imagínate tú. Claro, eso. Claro. Hay recursos para presentar eso en corte. Eso lo estamos viendo a nivel político, a nivel social. Hay mucha tela ese sería otro capítulo. Hay mucha tela por dónde cortar. Pero es abuso. Es acoso o abuso. Y es abuso, claro. Exactamente igual. ¿Se puede prevenir el acoso? Definitivamente.
O sea, si realmente una institución, ya estamos hablando de escuela, centro laboral, lo que sea, tienen una agenda definida de que no permiten este tipo de conducta, las personas con cierto nivel de autoridad están alerta de qué es lo que está ocurriendo, identifican situaciones y lugares y hay intervención, claro que se previene ese tipo de conducta, absolutamente. Los muchachos saben si hay una consistencia en que va a haber consecuencias, pues olvídate de eso, que no, ya después que trataron y vieron que tuvieron una experiencia negativa, no la repiten. Qué bueno. Qué bueno que el doctor nos ha aclarado esto para ustedes padres, ustedes maestros que están viendo este programa. Ojalá esto sirva de mucho, no de poco, sino de mucho. Es muy importante, Marco, que si nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro nieto, nuestro ahijado nos reporta cualquier situación de abuso, inmediatamente a reportar eso en el colegio. Claro. Por supuesto, va a intervenir y Lo antes posible. Y prever. y prever. Males Cualquier mayores. intervención, mientras más temprana se haga, en cualquier aspecto, el pronóstico va a ser mejor. Por Perfecto. supuesto. Gracias, doctor. Ha sido un Muchísimas gusto. gracias por estar aquí con Ha sido un nosotros. gusto De estar verdad, acá. gracias. Ha sido un gusto. Y ustedes tienen la palabra. Escríbanos, ¿les gustó? Y como ustedes ya saben, si les gustó, danos un like, comenten y compártelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo Marco de Marcos con Gaby. y toquen la campanita.